Todos ustedes, mis amados hermanos, con el corazón en la mano, deseando que sus vidas sean ampliamente bendecidas. Hoy en esta mañana, amados míos, estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, en esta iglesia del Cantar de los Cantares. Les saludo con todo aprecio y cariño y hoy estamos continuando con una hermosa y maravillosa lección que Dios nos ha estado regalando en su palabra. Hoy estamos continuando con un estudio que iniciamos el día de ayer, titulado Tipos de Amor, Luz y Vida. Tipos de Amor, Luz y Vida. Este es el título de nuestra lección de esta mañana y es la continuación de lo que ayer estábamos iniciando para estudiar. Amados míos, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, nuestra hermosa familia, nuestros amados hermanos que nos visitan en esta página. Hoy tenemos muy poca audiencia en estos días porque estamos en tiempos de convención en la ciudad de León, Guanajuato. Así que gracias sean dadas a nuestro Dios, toda nuestra maravillosa familia espiritual está concentrada por ahí. Por eso nada más estamos solitos, tú y yo, hermana Norma. Nos quedamos, no fuimos a convención, pero mira, vamos a disfrutar de estos momentos de la palabra de Dios. Te saludo, hermana Norma, muy buenos días, que Dios te bendiga, recibe un abrazo con todo cariño y amor, y pues aquí estamos listos para recibir palabra de nuestro Dios. Así que gracias sean dadas a nuestro Dios, y pues vamos a iniciar. Hay tantas cosas que estudiar en la hermosa palabra de nuestro Dios, que en realidad, pues, hermanos, necesitamos apresurarnos. Hay tanto que estudiar, tantas cosas maravillosas. Así que hagamos una oración, pidiéndole a nuestro Dios que nos bendiga abundantemente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda honra y de toda gloria, reconocemos que solamente tú mereces la adoración, la exaltación, la alabanza, todo aquello, mi Dios, que exalte la gloria de tu nombre. Danos el privilegio, mi Dios. Y en esta ocasión estamos aquí, Señor Dios, mi hermanita Norma y yo, y los hermanos que más adelante, Señor, logren entrar a esta página. Estaremos bendiciendo a todos aquellos, Padre eterno, que de alguna manera nos honren con su visita. Gracias, Padre Dios. Gracias por la fraternidad de tu hermandad divina en nuestros corazones. Gracias por permitirnos, Señor, escudriñar las Escrituras en esta hermosa mañana. Gracias porque todo viene de tu mano, bendito Dios. Y gracias por la salvación que vino a nuestras vidas a través del derramamiento de la vida de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Dios. Y gracias por la vida de mi hermanita Norma, que ya está ahí también, lista para recibir esta hermosa palabra. Y bendice a aquellos, Señor, que de una manera también van a estar disfrutando de esta palabra, Señor, y te doy la honra y la gloria a tu bendito nombre. Gracias por la vida de toda nuestra hermosa familia espiritual, Señor, y por nuestros hermanos que nos siguen fielmente a través de esta página, ya sea en vivo o diferido. Señor, bendícelos a todos por igual. Y los que estamos aquí, Señor, ahorita, Señor, danos, Padre eterno, toda la libertad de adorarte, de amarte, de bendecir tu santo nombre. Te lo estamos suplicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues ya estamos listos. A Dios a toda la gloria. Déjenme hacer un pequeño reseña de lo que estábamos viendo ayer, muy pequeña, para continuar en esta hermosa mañana con nuestro tema. Estábamos hablando acerca de este árbol, su naturaleza, sus funciones. Si recuerdan, estábamos haciendo una analogía acerca de lo que es un árbol, lo que representa sus azúcares,
su savia y la hoja que al final de cuentas es la que va a servir para sanar a todas las naciones. Y como veíamos ayer en algún capítulo de Isaías 61, donde veíamos que todos seremos llamados árboles de justicia, plantíos para la honra y la gloria de Jehová nuestro Dios, y llevaremos todas estas azúcares y savia, estas hojas, a las demás naciones, para que todas ellas puedan recibir también de lo que hemos aprendido y practicado aquí en esta vida. Ayer estábamos viendo, por ejemplo, puedo añadir solamente, lo voy a señalar, no lo voy a escribir. Podemos hablar en otra parte de lo que la balanza representa aquí. Podríamos pensar que de alguna manera también esta balanza nos habla de la teoría y la práctica. La teoría y la práctica. En otras palabras, las hojas que nosotros llevemos, estas hojas que nosotros vamos a llevar a las naciones enteras, van a ser hojas de teoría casadas con la práctica. Acuérdense de aquello que hemos hablado de los 144,000, de los sacerdotes de Melquisedec, a final de cuentas, que son los del 20%. Ustedes deben de recordar que ningún cristiano que no haya unido la teoría con la práctica no puede ser un árbol completo, no puede ser un árbol donde alguien pueda arrancar una de sus hojas y comérsela, porque no puede ser que nada más haya llevado pura teoría y nada de práctica. De manera que entonces la vida de cada cristiano, la vida de cada creyente, debe de ser alguien que está trabajando también de la misma manera la teoría con la práctica. Así es como va a ser en aquel tiempo. De modo que entonces, mis hermanos, es importante que veamos los aspectos tan interesantes de lo que representa la analogía de un árbol, de lo cual la palabra de Dios dice que somos como un árbol. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre ciego al cual el Señor Jesucristo sanó, pero tuvo que orar 2 veces por él? Si ustedes recuerdan ese pasaje bíblico en los Evangelios, la Biblia nos enseña y dice que Jesús oró por aquel ciego. Cuando aquel hombre le preguntó al Señor Jesús, le dijo, ¿qué es lo que ves? Y le dijo, veo a los hombres como árboles. Veo a los hombres como árboles. No, ahora sí no tengo mucho tiempo para poder entrar en los detalles con este asunto, pero si ustedes pueden entender una porción más amplia de este concepto, se darán cuenta que aquel hombre, su vista había sido sanada interiormente. Cuando el Señor Jesús lo sanó, Él hizo, cuando Dios hace una sanidad, hermanos, para que me entiendan mejor, cuando Dios trae una sanidad, no solamente desea sanarte físicamente, exteriormente, sino también sanarte internamente. Esto es una demostración y esto comprueba lo que les estoy diciendo. Cuando estoy tomando como referencia este hombre ciego al cual Jesús sanó. Lo sanó, pero había sido sanado internamente y dio la condición tuya y mía de una analogía de ser un árbol, Por eso el hombre dijo, veo a los hombres como árboles. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en sus ojos y ahora dijo, veo a los hombres. Ya no dijo, veo a los hombres como árboles. Si estoy dejando claro este asunto, si lo dejo claro para ustedes, mis amados hermanos, entonces entenderán, oigan bien esto, entenderán que internamente somos eso, somos un árbol que debe de tener hojas de teoría casados con la práctica. Así que solamente estoy hablando algo sencillo para hacerles ver por qué la palabra de Dios dice que este hombre veía a los hombres como árboles. Entonces, como pueden darse cuenta,
Es por eso por lo que hemos hablado también que los vencedores de las creaciones pasadas, de la edad prehistórica, eran árboles. Por eso el Señor usó la analogía de estos personajes como árboles y los puso en el huerto del Edén para que de esta manera sirvieran como alimento. Sus hojas de verdad. Y miren, hermanos, que si nos diéramos a la tarea, aunque ya lo hemos hecho, hemos hablado mucho sobre los personajes Ofán, Hayot y Galgal, que son los personajes de las creaciones pasadas, de las creaciones prehistóricas, y hemos visto que ellos fueron vencedores. Bueno, me da mucho comezón en mi nariz. Ellos eran vencedores, vencieron a padre maldad, a madre maldad, a Abadón, vencieron a Leviatán. Entonces, hermanos, ellos traían una enseñanza, tienen una enseñanza tremenda, tanto que Dios les dijo: quiero que estén en el huerto del Edén como árboles, que estén ahí como árboles, la forma figurada de árboles, diciéndoles: ustedes van a ser árboles que van a dar sus hojas a esta pareja, Adán, hombre y mujer, y después a su posteridad. Entonces, como pueden darse cuenta, ellos traían hojas verdaderamente llenas, abundantes de savia, de azúcares, que iban a servir para que ellos pudieran también vencer a estas criaturas que estaban, estas criaturas que eran Adán, hombre y mujer, y en su posteridad. Entonces, hermano, es lo mismo con nosotros. Nosotros necesitamos tener esa savia, esa azúcar, para que nuestras hojas sean de grande aprovechamiento para las gentes a las que les compartimos la palabra, aquellos a quienes damos la palabra. Así que, amados míos, deben de decirles: Dios no produce un cambio en nosotros para que nos quedemos con toda la dulzura para nosotros mismos. Dios no nos da sabiduría en su palabra para que nos quedemos nosotros con esa de ser tan mezquinos, de quedarnos con los azúcares, con esa savia, con esas hojas, y no compartir la palabra de Dios. Aunque de alguna manera el Señor nos enseñó que no diésemos las perlas a los puercos, y en un sentido parecería contradictorio. Por un lado, el Señor quiere que compartas la palabra, sí, compártela. Ese texto, cuando dice el Señor que no le des las perlas a los puercos, no quiere decir que no prediques, que no haces la palabra. Él está diciendo: da la palabra, y el apóstol Pablo lo confirma cuando dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero cuando habla acerca de los cerdos, cuando habla acerca de esto, es cuando tú le das la palabra a alguien 1, 2, 3, 10, 15 veces, y la persona solamente se dedica a burlarse de ti, se burla, escarnece la palabra, se burla de la palabra, blasfema la palabra. Entonces el Señor hace un ejemplo analógico de pensar que esa persona adquiere la posición o la personalidad de un cerdo. Entonces dice: no se los dé, no le des las perlas, no le des esas hojas de savia y azúcares a los puercos, ¿verdad? Entonces, mientras tú sepas que alguien ama la palabra, que alguien la aprecia, cuando tú sepas que alguien está apreciando el mensaje, bríndaselo, dáselo, pero dáselo con el testimonio de la teoría y la práctica unida, casada. Entonces es como Dios va a poder traer bendición a esa persona, como lo ha hecho en tu propia vida. De modo que entonces, mis hermanos, la manda para que el árbol la comparta con todas las partes de la hermandad. Dios nos da y nos convierte en árboles y nos llena de toda esa bondad, de esos dos ríos que son los azúcares y la savia. Y cuando Él nos da todo esto, amados míos, entonces van a darse cuenta que lo hace para que nosotros podamos compartirlo con la hermandad, para que podamos compartir esto. Así que estos son con sus hojas, el tronco, las raíces, todo.
que mantiene así su vida mediante esos dos ríos internos. Hermanos, así que la primera cosa que aprendemos sobre el árbol de vida es que tiene un proceso, ya dijimos ayer, ascendente y descendente. Ascendemos para luego poder dar la vuelta y descender, para poder compartir lo que tenemos con toda la hermandad que nos demande, que nos pida la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, cuando Dios exalta un poco a su pueblo, es muy triste y es muy doloroso ver cómo la gente exaltada, después de haber sido bendecidos por Dios, se llenan de egocentrismo, queriendo permanecer allí arriba, queriendo detener la rueda, amados, cuando su asiento se encuentra en la posición más exaltada. Y lo que Dios está pidiendo, hermanos míos, lo que Dios está pidiendo, o lo que está pidiendo Dios, es que haga que su actitud es la que le quite su asiento. O sea, cuando una persona asume esa personalidad, ¿verdad? Cuando una persona asume esa personalidad, simplemente, hermano, lo que va a ocasionar es que Dios le quite su posición en el lugar alto donde se encuentra. Yo recuerdo hace un tiempo, hace muchos años, estábamos en un culto y el hermano, el pastor que estaba ahí para darnos la palabra, para darnos la predicación, empezaba, por ejemplo, estábamos la congregación. Yo me acuerdo que él le tocó predicar, se paró en el pizarrón, empezó a escribir unas estaturas y unas balanzas y unos cuadros, y luego después de que terminó, se volteó a mirarnos y se nos queda mirando a todos y dice, y pienso que ustedes van a entender esto que acabo de escribir en el pizarrón, y lo borró, lo borra. Y luego dice, mejor déjenme compartirles otra cosa. Y empezó a escribir otras balanzas y otras estaturas y cosas así. Y voltea nuevamente y se nos queda mirando y dice, no creo que ustedes sean capaces de entender esto. Son cosas muy grandes, muy profundas. No creo. Y lo borró otra vez. Por tercera vez hizo lo mismo, por cuarta vez hizo lo mismo y simplemente se mantuvo en la posición de que son ustedes unos ignorantes. No creo que entiendan todo esto. Y dijo, mejor vamos a orar y a cantar unos cantos. ¿Y saben qué cosa es eso? Es la arrogancia de cuando Dios nos da sabiduría en la palabra. No la compartimos. No queremos compartirla. Nos volvemos egocéntricos para no poder dar lo que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos los da para compartirlo. Así que quiero, antes de seguir adelante, quiero pasar a mostrarles a ustedes el cuadro. Esperen un segundo, déjenme ver por dónde vamos a caminar todavía más. De modo que entonces, amados míos, nosotros debemos dar una mezcla. Esta hoja que ayer traté de compartir con ustedes, es una hoja que nos comparte el placer, el dolor, que nos da la luz del día y nos da la luz de la noche, que es a través de la luna. Pero también estoy diciendo, mis hermanos, que en esta balanza llevamos, en este caso, el descenso y el ascenso. Déjenme solamente mostrárselos así, de manera sencilla. Así que a través del placer nosotros vemos el descenso, y a través del dolor podemos experimentar el subir nuevamente. Pero recuerden que el descenso y el ascenso es en este caso como el caso de la teoría y la práctica. Es tan semejante como la teoría y la práctica. En sí, déjenme decirles, lo que la hermandad necesita de ti y de mí es que lo que tú predicas lo vivas. No solamente que te des un sermón muy explícito de la palabra de Dios, pero que no lleva la experiencia, el impacto de lo que primero ha hecho la palabra de Dios en tu vida y después puedas participarla con los demás.
De modo que entonces, mis hermanos, lo que le está pidiendo usted, hermano, a Dios, con su actitud, es que le quite ese asiento, porque todos vamos a descender voluntaria o involuntariamente. Es decir, el descender va a ser algo que sea o bien voluntario de parte mía, o bien va a ser obligado de parte de Dios, pero yo tengo que descender y tengo que volver a ascender. Así que, hermanos, no jueguen juegos con Dios, no hagamos jueguitos con Dios, hermanos, seamos siempre honestos con nuestro Dios. La vida es muy rápida, amados míos, está hoy aquí y mañana, quién sabe. Así que no consideren su vida en este mundo como algo dado, porque no saben cuándo van a dejarlo. No se enamoren de la vida, porque tarde o temprano, si ustedes quieren o no quieren, van a tener que dejarlo. Así que, hermanos, el árbol de vida tiene el principio ascendente del Cristo resucitado. Ahora, vean aquí, este es todo un cuadro maravilloso de lo que representa esta simple hoja traída de un árbol que en forma analógica estamos analizando. Cuando ascendemos, vamos a escribirlo aquí, ascender. Ascender es igual al mismo poder de resurrección. Espero que se alcance a ver, hermanita Norma. Dime, respóndeme, mi amorcito, si estoy dejándolo claro y si se ve bien en el pizarrón. Responde, hija, por favor, mientras sigo escribiendo. Luego, en el otro lado del descenso, descender, tiene que ver con el poder de crucifixión. Si me dices, acerco la cámara, hija, si me dices, hermanita Norma, si me dices, acerco la cámara para poder hacer que lo vean mejor. Bueno, ok, vamos a continuar. Perfecto, gracias. Gracias, hija, gracias. Ahora, vamos a continuar. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando hablamos del placer, es algo irónico, fíjense bien. Déjenme presentárselos así. Es algo irónico, ¿saben por qué? ¿Por qué digo irónico? Porque está en el lado del placer. El placer de bajar de ese lado placentero para ir a obtener muerte, para obtener crucifixión. Como que se oye un poquito medio raro, medio curioso, medio chistoso, el hecho de que tengamos que ir, estando en el placer, tengamos el gusto, el placer voluntario de ir a la muerte para poder ser crucificados. Y entre más muerte tengamos, escuchen esto, entre más muerte tengamos, hay más poder de resurrección en nosotros. Es algo chistoso esto que estoy diciéndoles, pero es una verdad. De modo que entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el árbol de vida tiene el privilegio, el principio y el privilegio de ascender de ese poder del Cristo resucitado y el principio descendente del Cristo crucificado. Así que Jesús descendió del cielo. ¿Y a qué descendió? ¿A qué descendió entonces el Señor Jesucristo? Él descendió para sufrir la muerte, para ir a la cruz, para ir a la muerte de cruz. Descendió del cielo y luego descendió al infierno y a la muerte. Antes de ascender y de regresar al cielo, fue como Él primero descendió.
El apóstol Pablo lo dijo, ayer lo vimos en el capítulo 4 de Efesios, versículo 16, y dice, ¿y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Así que lo vimos ayer. Ayer vimos ese versículo. Este principio, amados míos, continúa y continúa. Es una rueda que nunca termina. Es una rueda, bueno, lo voy a tener que dibujar así para que lo vean ustedes en el pizarrón. Es una rueda continua. Déjenme ver cómo se lo puedo ilustrar. Es una rueda. Voy a usar aquí el principio. Aquí empieza la rueda a girar, empieza su giro, vean esto, y al final continúa circulando hasta llegar nuevamente al placer. Así que es una rueda, empieza aquí, empieza por descender, empieza por bajar para ir hacia la muerte, después de la muerte experimentamos la gloria de resurrección y seguimos girando, y es una rueda continua durante todo el resto de nuestra vida que Dios nos permita vivir en este planeta Tierra. Bendito su santo nombre. Así que, amados míos, como pueden ver, esto es tan maravilloso. Este principio siempre va a continuar, siempre va a girar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, mis hermanos, dice que Jesús vio ángeles que ascendían y descendían. ¿Recuerdan ustedes esa escena? ¿Recuerdan? Si ustedes son personas que leen continuamente su Biblia, recordarán esa escena cuando Dios llevó a Jacob a Peniel, y cuando dice que estaba ahí, dice que Dios lo recostó sobre unas piedras. Y estas piedras, para no entrar en detalles, estas piedras eran exactamente 5 piedras donde Jacob recostó su cabeza. ¿Será casualidad, será mera coincidencia que esas 5 piedras representan precisamente cada una de las letras que componen el nombre de Jesús? Así que en un sentido, Jacob se recostó sobre el Señor Jesús y empezó a ver una visión donde dice que había una escalera que desde la tierra hasta el cielo o viceversa tocaban sus extremos. Y dice que habían ángeles que bajaban y ángeles que subían, bajaban y subían. Y esto era exactamente el mismo cuadro que estamos viendo aquí en esta porción acerca del descenso y el ascenso, descender y ascender. Así que cuando Jacob estaba viendo todo esto, él estaba viendo todo este panorama. Luego, cuando el Señor lo llevó a esa visión, él pudo darse cuenta que estaba, porque él le llamó a ese lugar puerta del cielo. Dijo, oh, esto es puerta del cielo, cuando supo dónde estaba él en ese momento. Así que entonces, mis hermanos, luego ustedes conocen el camino. Jesús descendió del cielo, luego fue a la cruz, luego bajó al infierno, fue a la muerte, luego ascendió otra vez. ¿Y qué hizo? Puso la preciosa, la maravillosa sangre en el asiento de misericordia en el cielo. Así que, hermanos, volvió a bajar a la tierra y se mostró por 40 días. Aleluya. Luego volvió a ascender. Luego, amados, ha vuelto a descender entrando a nuestros corazones para que nosotros tengamos contacto, comunión con nuestro Señor, y nosotros podemos también ascender y obtener el azúcar y la dulzura del asiento de la misericordia del Padre, cuando a través de este descender y ascender podemos ir continuamente. La hermana Gil nos ha enseñado en otras ocasiones que nuestro camino es ir desde el altar de bronce al propiciatorio, pero nadie nos vamos a quedar ahí, sino que tenemos que bajar otra vez al altar de bronce. ¿Y qué hay en el altar de bronce? En el altar de bronce hay poder de crucifixión,
poder de darle muerte a nuestros deseos, a toda nuestra concupiscencia, a todas nuestras envidias, etc. Pero cuando hemos experimentado la suficiente muerte en el altar de bronce, regresamos nuevamente, subimos al propiciatorio, y ¿qué es lo que vamos a llevar allá? Vamos a llevar el fruto de la muerte, el fruto de haber tenido muerte en nuestra carnalidad y haber sido vivificados poderosamente en el Espíritu y en la palabra. Dejamos allá las semillas y regresamos otra vez a la muerte. Así que, hermanos, esto es un continuo girar en nuestra vida en este camino crucificado. Bendito su santo nombre. Así que, amados, espero que estén recibiendo una hermosa lección, porque esto es edificativo para nuestra vida. Hay veces nos quejamos, nos dolemos, tenemos una tendencia a quejarnos por el dolor, por el sufrimiento. Sentimos que el dolor y el sufrimiento no es necesario para nuestra vida, y le podemos llegar a decir a nuestro Dios: mira, Señor, ¿no me crees tú que sin necesidad de dolor yo seré fiel a ti? ¿Por qué no me crees, Señor Jesús? No me lleves al dolor, no me lleves al sufrimiento, no me lleves a la agonía, no me lleves a este dolor, Señor. ¿Acaso no crees en mí? ¿No crees que si tan solo tú me tienes toda la vida en el lado placentero, acaso crees que yo te voy a fallar? ¿Acaso crees que voy a volverme un mal agradecido? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Quieren saber la respuesta? La respuesta es sí. El Señor Jesús va a decir: sí creo que te vas a rebelar contra mí, que te vas a enorgullecer, que te vas a llenar de soberbia, de vanidad, de orgullo espiritual. Pero mira, hijo, entiéndeme. Si yo, el Hijo de Dios, si yo, el Hijo de Dios, tuve que pasar por esta circularidad, ¿quién luego entonces eres tú? Ahora, yo quiero. Vean esto. Ustedes han leído el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Lo han leído, fíjense bien. Y ustedes van a poder darse cuenta que leyeron y han leído ahí. Cuando Jesús dijo: Padre, está orando a su Padre y le dice: Padre, te pido esto, que donde tú me vas a colocar a mí, el lugar que tú tienes para mí, yo quiero que también todos estos estén ahí conmigo, junto a mí. ¿No ven eso? Miren, vean eso. Pero para poder llegar al lugar donde Dios colocó a su Hijo amado y colocarnos también a nosotros, necesitamos llevar toda la cualidad, necesitamos llevar toda aquella imagen y semejanza, teoría y práctica que Jesús llevó en su vida y que lo llevó a sentarse a la diestra de Dios Padre. Nosotros también debemos llevar lo mismo. Necesitamos llevar también lo mismo. Bueno, podríamos entrar en ese punto de los 4 lados de la muerte, pero ahorita esperen un segundo para que pueda yo darles la estatura completa y probablemente lo hagamos, pero sí está bien, hija. Si tú quieres y tienes esa no curiosidad, nunca voy a pensar que ustedes sean curiosos, sino ese deseo de aprender. Déjame ir a un punto más después y con mucho gusto, porque está encajando con esto que estamos viendo, ¿sí? Encaja totalmente con todo esto. Pero dame ahorita un poquito de respiro para que pueda hablar de esto. Hasta donde yo he hablado, ¿verdad? Hasta donde yo he hablado, han sido solamente 2 aspectos de la muerte. 2 aspectos de la muerte. Pero sabemos, porque yo se los he dicho, hablando de los 4 tipos de muerte que hay. Y les he dicho a ustedes que entre más muertes se los acabo de mencionar,
entre más muerte tenemos, más poder de gloria de resurrección tenemos. Por ejemplo, solamente voy a decirte algo, hija. Nada más te voy a mencionar algo. Si nosotros logramos cubrir los 4 aspectos de la muerte, podremos tener los 4 aspectos de la vida triunfante, victoriosa que hay en Cristo Jesús, hablando y representada por los 4 niveles de gloria que va a tener el vestido de la esposa. Así que no estoy complicando más lo que ya de por sí a lo mejor es algo complicado entender y explicar, pero me esforzaré por hacerlo y llegaremos probablemente a ese punto. Claro que sí, con mucho gusto. Bendito su santo nombre. Así que, amados hermanos, como ustedes pueden ver, esto es tan importante. Todo esto va a continuar, todo esto va a seguir, y quiero hablar a ustedes sobre el árbol de la vida primero. Déjenme hablarles primero sobre el árbol de la vida. Entonces, luego estudiaremos sobre él y la sabiduría que hay en este árbol de vida, y la sabiduría ha sido personificada a través de este árbol, porque la sabiduría asciende y desciende. La rueda del nombre de Dios asciende, gira y desciende. Esto es tan lleno de grandes misterios en la palabra de Dios. Déjenme borrar aquí esto para poder hablarles un poquito sobre lo que estoy mencionando. En otras ocasiones les he tratado de enseñar a ustedes acerca del girar de la rueda del nombre. No sé si realmente los he llevado a ese punto, no lo sé realmente. A veces han sido tantas las cosas que Dios me ha permitido enseñarles, a Dios a toda la gloria, que en algunas ocasiones, en verdad, ya no sé ni qué cosa les debo, ya no sé ni qué cosa les he hablado. Pero vamos a ver, por ejemplo, si hablamos de la rueda del nombre, vamos a poner aquí un cuadro, y luego vamos a dibujar la rueda. Y aquí tenemos en las esquinas tenemos las letras del nombre. Ya lo saben ustedes, las estoy solamente escribiendo en su pronunciación. Y aquí tenemos las 4 letras del nombre. Luego, el Señor empieza a descender y pero ¿cómo poder encontrar en un círculo un principio y un fin? ¿Cómo entender un principio y un fin en cada una de estas 4 facetas? Encontrar el ascenso que va, como ya vieron ustedes, de una forma ascendente y descendente. Es así como Dios trabaja y es así como Dios nos lleva en su vida para con nosotros, una vida ministerial de Dios para nosotros. De modo que entonces, mis hermanos, necesitamos entender un poquito más todavía sobre esto. Este cuadro que ustedes están viendo, espero que puedan verlo en el pizarrón. Estoy solamente dibujando un cuadro, adentro del cuadro va la rueda del nombre. Este es el girar de la rueda del nombre. Y esto es cómo se experimenta el descenso y el ascenso. Dios baja, Dios vuelve a subir y vuelve a hacerlo nuevamente las veces que sean necesarias en la infinitud de Dios. De modo que entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos aprender ahorita, en esta hora, un poquito más por lo menos, que nos lleve al conocimiento de esta forma, de este árbol. Y voy a decirles por qué necesitamos tomar el árbol de vida. Y esto es, mis hermanos, esto es porque se necesita de la sabiduría, de las profundidades de la sabiduría y de las alturas del conocimiento para hacer una conexión entre el tejón. Es que el otro día estaba hablando del tejón, ¿se acuerdan ustedes?
pero luego se me queda la palabrita ahí. Hemos hablado del tejón de arriba y el tejón de abajo, y cuando Dios nos llama al ascenso y al descenso, es para enseñarnos las profundidades que existen en el tejón de arriba y en el tejón de abajo. Así que ahora, déjenme decirles, escuchen, por favor, necesito que vean este cuadro. Si no lo alcanzan a ver, por favor, díganme para poder de esta manera ayudarlos a ustedes para que no se queden sin el panorama como debe de ser. Así que ahora, solamente vean el cuadro, quiero que lo observen. Cuando Dios empieza en su descenso, la rueda de su nombre, ¿se acuerdan que yo se los he dicho a ustedes de esta manera, hablando de un ejemplo analógico? ¿Han visto esas ruedas de molinos que hay en los ríos? ¿Recuerdan ustedes? Esos ríos que la gente en algunas rancherías o haciendas, no sé, o lugares donde viven, ponen unas ruedas como esos juegos que hay en las ferias que les llaman la rueda de la fortuna. Son sillas donde la gente se sienta. Bueno, digamos que esas sillas son una especie de baldes, espero estar diciéndolo bien, y cuando la rueda baja, toma agua, ¿verdad? Y la sube, y luego vuelve a bajar, y vuelve a tomar agua, y la hace subir, y la hace descender, aunque tengo entendido que ese proceso no es exactamente para proveer de agua, porque el río va por abajo, la rueda está en el lugar donde los baldes van subiendo el agua y luego hacen esto porque son ruedas de molino, tienen otra función. Pero lo que yo estoy tratando de darles a entender a ustedes, mis amados hermanos, es el hecho de que el Señor sube para ir y tomar el agua de las alturas y luego, en otras palabras, sube para tomar las aguas del tejón de arriba. Ahí voy a entrar ya en el tema. Entonces sube para tomar las aguas del tejón de arriba, luego nos trae las aguas del tejón de arriba hacia abajo. Aquí están las aguas del tejón de abajo, las sube y las lleva, y es cómo se forma la unión y la unidad. Déjenme escribirlo, porque si no va a quedar incompleto el cuadro. Voy a escribir la palabra aguas del tejón de arriba. Y aquí vamos a escribir así, voy a escribir aguas del tejón de abajo. Entonces, como ustedes pueden ver, es la forma en la que Dios va a hacer girar para unir las aguas de arriba, del tejón de arriba, y luego unir las aguas del tejón de abajo con las aguas del tejón de arriba. Entonces, déjenme mostrarles un principio bíblico que nos ayude a poder comprender un poquito más esto. Bueno, en los molinos, no sé, creo que tengo entendido, bueno, ese concepto que tú dices de para generar la energía eléctrica es un concepto, pero normalmente en los ranchos o en provincias o en lugares como estos, ese molino sirve para triturar el maíz o hacer cualquier trituración que se requiera para su consumo y su alimento. Esto es lo que en este caso podemos ver. Pero bueno, cualquiera que sea la analogía, es bueno mencionar lo que ustedes consideren. Ahora, déjenme ver aquí, en el capítulo 7 de Génesis, búsquenlo por favor.
Y vamos a ver, por ejemplo, aquí un versículo específico. Si ya tienen el capítulo 7 de Génesis, quiero que al momento de que lo vamos a leer, por favor, piensen en esto que están viendo ustedes aquí. Piensen en lo que están viendo aquí. Por favor, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Piensen, por favor, en lo que está en el pizarrón en el momento que van a leerlo. En el versículo 10, voy a leer en adelante. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día, pongan atención ahí, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Así que aquí habla de fuentes y cataratas. Fuentes y cataratas. Voy a escribirlo aquí. Fuentes, y aquí menciona cataratas. Así que ahí estamos viendo el sustento bíblico de lo que estoy mostrándoles. Ahora, veamos, amados hermanos, veamos. Ya borré mi globo, mi hoja. A ver, ya borré mi hoja. ¿Y qué cosa estoy diciendo entonces a ustedes? Hermanos, esto es formidable, es maravilloso. ¿Saben por qué es admirable y saben por qué es maravilloso? Porque si ustedes se dan a la tarea de ilustrar, de dibujar una hoja de un árbol, tendrían que dibujar también todo esto dentro de esa hoja del árbol. Se dan cuenta todas las hojas y el contenido de cada hoja, dígase así, del árbol, de la hoja del árbol, que nos da la hermana Hicks. ¡Wow! A veces me pongo a pensar si todos los hermanos entenderán todo lo que la hermana Hicks nos da en una sola hoja de un árbol. ¡Ay, Dios mío! Y pensar que en ocasiones, a través de la palabra, la hermana Hicks nos ha traído el árbol completo, y como quien dice, ahora sí, mis muchachitos, corran cada quien al árbol y arranquen las hojas que de veras van a comer y que van a digerir y que van a poner por obra. Es que esto es maravilloso. Esto es tremendo lo que ustedes están recibiendo ahorita. A Dios sea toda la gloria, bendito su santo nombre. Aleluya. Así que entonces, mis amados hermanos, les voy a decir porque es importante que lo sepan. Y les he estado diciendo y les he dicho que Jesús tuvo que descender y les dije que su cruz se conectó con los dos tejón. Su cruz se conectó con los dos tejón. Así que ahora, déjenme ver, creo que todavía tendría espacio. Bueno, podemos borrar rápidamente eso. Podemos borrarlo. Creo que ya lo tienen. Ahora he estado tratando de darles a ustedes alguna palabra. Me sorprende y me sorprende mucho el hecho de que la mayor parte de nuestros amados hermanos que se conectan con nosotros están en convención. Eso me gusta, me fascina de veras. Así que gracias a nuestro Dios por todo eso. Así que la cruz, hermanos, la cruz de Cristo, la cruz de Jesús, está conectada, por decirlo así, sobre estos dos tejones.
La misma cruz de Jesús, hermano, está conectado con el tejón de arriba y el tejón de abajo. Así que pueden ver entonces por qué necesitamos tener estos dos ríos en el árbol. ¿Por qué necesitamos tener estos dos ríos en el árbol? Hermanos, a través del río descendente de sabiduría, uno recibe iluminación para poder cavar a través de las arenas de la humanidad y no detenerse, mis hermanos, hasta poder llegar a las partes más bajas, hasta que la sabiduría lo conecte a uno con el nombre del Padre, el gran tejón de abajo. Es ahí donde encontramos, pero quiero que ustedes observen qué es lo que cuando vamos y visitamos estos lugares, qué es lo que encontramos en ambos lados. En ambos lados encontramos aquí el nombre, solamente voy a escribir, aquí encontramos el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que encontramos en la parte de aquí arriba? Encontramos también el nombre. Así que en cada una de estas partes encontramos una revelación del nombre, encontramos una revelación de su nombre que es 100% necesario recibir, conocer, vivirlo. Hermano, Dios no hace las cosas solamente como un Dios caprichudo, berrinchudo, que solamente hace las cosas sin sentido porque está de ocioso. Hermano, todo esto es para nuestra instrucción y lo necesitamos en nuestra vida, lo estamos necesitando. Así que la iluminación de la sabiduría, con esta iluminación de la sabiduría podemos nosotros descender, tener la sabiduría para saber la verdad que hoy es, la cual es de que Dios es Rey, soberano, absoluto. Santos, amados, obtengan sabiduría, no se embaracen con la criatura, no se embaracen en las cosas del mundo y del diablo, embarácense con su Creador y obtengan una sabiduría del árbol de vida. ¿Estoy tratando de hacerme conocido a mí mismo? No, mis hermanos, estoy tratando de hacer conocido el nombre del Señor. Vean cuán diferente es este árbol de vida a nuestro árbol natural, de hacerlo, por decirlo así, cuando tienen que descender, hermanos míos, en la vida. ¿Cómo se sienten? Dicen, me pregunto, ¿cuán profundo voy a poder descender otra vez? ¿Cuán profundo voy a bajar todavía más? ¿Cuánto tiempo tendré que estar sumergido en esta situación dolorosa, triste, desesperante? Y hermanos, uno no siente así cuando el árbol de vida crece lo suficiente en uno, y uno sabe más, y uno conoce más, porque es árbol de sabiduría, que no nos permitirá blasfemar contra Dios, quejarnos contra Dios, no nos permitirá inconformarnos en nada, en todas las situaciones y circunstancias que rodeen nuestra vida. No tendremos nunca necesidad de estar quejándonos, murmurando contra Dios, haciéndole preguntas de por qué, hasta cuándo y por cuánto tiempo. Dejaremos de decir todas esas blasfemias, mis hermanos, porque entonces habremos obtenido en nuestro corazón el desarrollo, el crecimiento del árbol de vida, que es el árbol de sabiduría, que nos hará entender claramente que Dios es la causa, que Dios es Dios, la verdad que hoy es, y la verdad que hoy es de que Él es el que sabe perfectamente en dónde me va a poner, en dónde me va a colocar, qué es lo que va a quitar de mi vida y qué va a poner en mi vida. Hermanos, habremos tenido un cambio total y radical en nuestra vida, en nuestra mentalidad acerca de cómo Dios y por qué hace las cosas así en nuestra vida. Bendito su santo nombre. Aleluya. Bendito su nombre. A ver, vamos a ver, hermana Norma, ¿qué tenemos aquí? Conclusión, es primero tener la semilla y buscar las aguas para tener frutos. Después es descender para abonar y subir para alimentar y así mantener vivo el fruto o vivo el árbol. Perfecto. Exactamente. Todo esto es el ascenso y el descenso. Ahora lo entiendes, hija. Ahora lo entiendes, mi amor. Mira, velo bien, entiéndelo ahí. Tú ya lo entendiste,
está bien, perfecto, eso me da mucha alegría, mucha felicidad, mucha satisfacción. Es así como podemos encontrar el propósito de la voluntad de Dios. Es así como tú puedes ahora comprender la verdad que hoy es. Es así como puedes tú y yo y todos los demás comprender la verdad que hoy es. De que Dios todo tiene un propósito. Si nos hace llorar es porque tiene un propósito y vamos a llorar con sabiduría. Y si nos hace vivir placenteramente, lo vamos a hacer con sabiduría, no solamente con la sabiduría terrena, animal y diabólica, sino con la sabiduría de saber lo que es la verdad, y la verdad que hoy es, y la verdad que hoy es de que Dios es la causa eterna, el propósito eterno para mi vida, el plan maestro para mi vida, y sabré entonces que todo lo que rodea mi vida no son cosas circunstanciales, son cosas que llevan un propósito en la voluntad de mi Dios. Aleluya, bendito su santo nombre. Aleluya. ¡Wow! Maravilloso, bendito su santo nombre. Así que ahora, mis hermanos, me pregunto, hermanos míos, ¿cuán profundo voy a bajar? ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí? Pero uno no se siente así, ya se lo dije, cuando uno tiene ese árbol de vida creciendo. Entonces, es el tiempo de saber que uno empieza a descender con este azúcar y con esta dulzura, diciendo simplemente, Padre, sé a dónde voy, apenas si puedo esperar para llegar a donde tú te encuentras y besar tu rostro congelado. Con gusto descenderé para ti, Padre Dios. Con gusto descenderé. Descender, amados míos, es algo emocionante. Es dulce descender porque Jesús está contigo, porque Jesús está ahí contigo, bendito su santo nombre. Aleluya. A veces acostumbramos a cantar algunos cantos, algunos himnos, y de hecho creo que todas las iglesias cristianas lo hacemos, pero cantamos, y hay un canto que más o menos recuerdo que dice, si Jesús va conmigo, iré a donde sea. Si Jesús va conmigo, iré a donde sea. No sé si sabían, o esas gentes que cantan este canto, no sé si sepan acerca de lo que está en el pizarrón, del tejón de arriba y el tejón de abajo, pero lo dudo. Nunca oí ese canto antes, o esa palabra antes, pero practicaban y creían que lo tenían sin saber qué es lo que tenían. Y lo he visto cuando he estado en alguna congregación fuera del camino circado y se gozan tanto cantando estos cantos, pero a veces ni siquiera saben lo que cantan porque no conocen nada sobre este tema. Y los he visto que a lo mejor están dispuestos a descender en sus vidas diarias. Y es muy dulce cuando uno desciende porque está uno acompañado, tomado de la mano del Señor. Así que ustedes pueden recordar y pueden ver, el Hijo de Dios nació en el seno del Padre. El Hijo de Dios nació en el seno del Padre. Luego les he dicho que Él fue verdadeado, esto es, fue hecho crecer en la verdad del propósito de la voluntad y el plan maestro del Padre. Apenas se podía esperar descender, escuchen eso, apenas el Señor Jesús, el Hijo, apenas se podía esperar que el Padre le abriera la puerta, por así decirlo, para descender a la tierra y venir y practicar todo lo que había aprendido teóricamente cuando Él fue verdadeado con la verdad. Bendito su santo nombre. Así que entonces es por eso que me molesta mucho cuando la gente luego predica que Jesús tuvo dificultad para rendirse e ir a la cruz. No quiero jamás volver a oír esa mentira y me causa vómito oír a esa gente cuando dice, Él tuvo miedo, tenía miedo de ir a la cruz, sintió miedo. Dios santo, no puedo aceptarlo porque Jesús fue puro, sin mancha, sin pecado, separado de los pecadores. Jesucristo mismo dijo, ahora, Él estaba diciendo en Juan 12:27, y Jesús estaba diciendo, ahora está aturdida mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
mas para esto he venido a esta hora. En otras palabras, he estado esperando desde las eternidades. Bendito su santísimo nombre. He estado ansioso, desesperado por venir a esta hora. He estado esperando para llegar aquí. Y luego cuando estaba en el huerto, oró diciendo, otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puedo este vaso de muerte, y aquí es una de las muertes que puedo mencionarles a ustedes, aquí hay una de ellas, miren, si no puedo este vaso de muerte beber o pasar de mí, que yo no lo beba. Y aquí él estaba en el huerto, pero él estaba diciendo, no es que yo rechace este vaso de muerte, Señor. No, hágase por encima de todo tu voluntad. Y oró diciendo que si era la voluntad de su Padre, vean eso, no quería morir en el huerto. Él dijo, si no es tu voluntad que yo muera aquí en el huerto, Señor, no acepto morir aquí. Sino que él quería llegar hasta la cruz. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. En otras palabras, amados míos, en otras palabras, fue librado de la muerte, y eso sucedió cuando él estaba en el huerto. Bendito su santo nombre. Aleluya. Bueno, hermana Norma, gloria a Dios por tu preciosa vida. Gloria a Dios por tu vida, hija. Ella nos está diciendo, es verdad, tenemos que subir y bajar, porque si nos mantenemos en un mismo lugar, o morimos de soberbia, o morimos de inconformidad. Y de alguna forma, para probarnos a nosotros mismos, qué tan grande es nuestra fe y confianza, para estar con Él sin condiciones, pero también nos hacemos un árbol con muchos frutos, y estos frutos sean el alimento de otros, para que crezcan al igual que uno. ¡Wow, hermana Norma! Es verdad, y no me estoy burlando, lo estoy diciendo en serio. Te voy a traer para acá para que me ayudes como una copastora. En serio. De veras, hija, y no me estoy burlando, lo estoy diciendo muy en serio. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes, mis amados hermanos. Gracias a Dios, porque son gente que me ayudan a entender la palabra de Dios. Yo solo no lo entendería. Pero al ver cómo Dios hace la obra en sus corazones, puedo ver que Dios es grande y maravilloso. Gloria a Dios por tu vida, hija. Gloria a Dios por tu vida. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él fue librado de la muerte. Y esto sucedió únicamente cuando estaba en el huerto. Por eso quiero que pongan mucha atención en eso. Él fue librado de la muerte cuando estaba en el huerto. No estaba en la cruz. Y él no estaba orando diciendo, Padre, no quiero morir en la cruz. Tengo tanto miedo a lo que me van a hacer si caigo en manos de los pecadores. Amados, eso niega toda analogía. Niega toda verdad sobre el árbol de vida y el dulce de su azúcar. El salmista habló proféticamente del Hijo de Dios cuando escribió las siguientes palabras en el Salmo 40, versículos 7 y 8. Entonces el salmista profetizó acerca del Hijo y dijo estas palabras. Entonces dijo, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. Y vean lo que dice que está escrito. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Bendito su santo nombre. Amados, si escucho a los seres humanos, todo lo que oiría es que Jesús fue un esquizofrénico, y estoy hablando de cristianos. ¿Sabían ustedes lo que acaba de mencionar
su hijo de Jesús Adrián Romero. Esto se los digo para que ustedes sigan los pasos de ese hombre malvado. Y dice que como es el hijo es el padre o viceversa. ¿Y saben qué acaba de declarar en las redes sociales de internet? Este hombre, su hijo de Jesús Adrián Romero, dijo: es obvio que Jesús al principio era un ateo, pero él fue convertido. ¿Se imagina la magnitud de esas palabras tan absurdas? Él declaró y dijo: Jesucristo al principio era ateo y después creo que se convirtió. Dios santo, Dios santo, Dios santísimo. He oído ministros cristianos decir todas estas barbaridades en sus sermones y ha sido más de lo que he podido soportar porque es muy ofensivo a mi Señor. Santos, yo amo mi Biblia, amo la verdad, amo la vida que uno debe de tener en Cristo Jesús y la que uno encuentra en el Cristo crucificado y en el Cristo resucitado. Debemos amar cualquier aspecto de la vida de nuestro Señor. Debemos apreciar cualquier aspecto de la vida de Él en nuestros corazones. Santos, ahora entenderán, no importa si el Señor nos lleva a los lugares placenteros de arriba, o no importa si el Señor nos lleva a los lugares dolorosos aquí abajo. Ahora ustedes tienen una mejor apreciación de las cosas. Ahora pueden ver verdaderamente un cuadro enormemente maravilloso, bueno, admirable de nuestro Dios en su plan maestro y en el propósito de su voluntad. Ahora puedes, amado mío, hermanos míos, ahora pueden ustedes consagrar cuando ustedes lloran al Señor. Ahora tendrán más deseo de llorar y derramar sus lágrimas y aprovechen que tienen poder de lágrimas para poder dedicárselas como una ofrenda de olor suave al Señor. ¿Y sabe qué serán esas lágrimas, amados míos? ¿Sabe usted qué serán? Esas lágrimas no será otra cosa más que el líquido vital que necesita un árbol cuando éste necesita ser regado con agua. Convierte tus lágrimas en un río, en un manantial de gratitud, de adoración, de alabanza, porque Dios está implementando en tu vida su plan maestro y el propósito de su voluntad. Porque Él está ministrando de la naturaleza de Cristo crucificado y la naturaleza de Cristo resucitado. Entonces tus lágrimas tendrán un gran objetivo: regar, humedecer ese árbol de vida dentro de tu corazón. Y entre más agua tenga, ese árbol tendrá más vida, estará más verde, más frondoso, estará lleno de azúcares y de toda esa dulzura de la savia, y las hojas llevarán sanidad a la vida de mucha gente que no entiende el por qué Dios trabaja de tal o cual forma o manera. Bendito su santo nombre. Así que, hermanos, oremos. Inclina tu rostro ahí donde estás. Cierra tus ojos y permite que el Señor venga a tu corazón. Y que Él venga a estar contigo. No cortes el plan de Dios en tu vida. Porque si tú cortas el plan de Dios en tu vida, tú cortarás el desarrollo y el crecimiento espiritual a donde Dios quiere llevarte. Nuestro bendito Dios. Nuestra carne lucha contra esta palabra. Porque nuestra carne no está acostumbrada a vivir en el dolor, en el sufrimiento, en la agonía, en la pobreza, en el hambre, en la desnudez, en la carencia. Nuestra carne es obvio que se levanta en contra de este mensaje, porque no le gusta el sufrimiento, porque no lo entiende,
Ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a entender este mensaje, Padre Dios, así como lo van a entender mis demás hermanos, así como lo está entendiendo mi hermana, Señor, así también muchos lo van a entender. Y daremos una vida llena de plenitud y satisfacción, de gozo placentero delante de ti. Tendremos gozo placentero, oh Dios, cuando estemos en las partes más bajas de la tierra. Mi Dios y mi Señor, ayúdanos a entender esta vida. Ayúdanos a entender, mi Dios, los porqués de estas situaciones que encuentran en nuestra vida. Y cuando los hayamos descubierto, nos daremos cuenta que detrás de todo ello hay un motivo justo, santo, bueno de parte tuya para nuestras vidas, mi Dios. Señor, abraza, oh Dios, nuestras vidas. Danos, Señor Dios, el placer de sentir el toque de tu mano, mi Dios. Abraza con tus brazos de amor la vida de mi hermana Norma, la vida de mi hermano Mario que está ahí. Abraza la vida de ella, Padre Dios. Dame a ella y a todos nosotros. Danos las respuestas que necesitamos en nuestras vidas. Creo que lo que hemos oído en esta lección nos va a ayudar mucho más a entender las respuestas tuyas, porque muchas veces, aunque tú nos respondes, no entendemos todavía. Ayúdanos. Y yo pongo de una manera muy especial la vida de mi amada hermanita Norma. Yo la pongo en tus manos de una manera muy especial. Señor, no sé por qué, pero me place pedirte eso para ella. Me place pedirte eso para ella, para su hermosa vida de mi hermanita Norma. Bendícela. No hago menos a los demás que también tienen necesidades. Señor, aún mi vida misma está tan necesitada como la de ella y la de muchos más. Ayúdanos, te lo ruego, en tu nombre, de Dios, en el nombre, de Dios, de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Y ahora, Padre Dios, después de haber oído tan hermosa y deliciosa palabra, danos la oportunidad de que este día miércoles sea un día lleno de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias, mi bendito Dios, por lo que yo te ruego y te suplico, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronta venida. Gracias, Jesús. Amén. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios ponga en ustedes toda su gracia, todo su amor y misericordia. Así que, pues hermanos, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, estaremos mañana, por la mañana, en el mismo horario. Así que, bueno, hermanos míos, hermana Normita, recibe un abrazo muy lleno de cariño y amor para ti. Para nuestros hermanos que más tarde lo vean en diferido, también para todos ellos. Que Dios los bendiga.